Muy buenos días, Juan. Hola Miriam, ¿cómo estás? Bueno, acá continuamos analizando la reforma laboral. Ahora ya el gobierno de Javier Milei presentó al Congreso su proyecto de reforma. Y Sí, te quería comentar, Miriam, que uno de los puntos, vamos analizando varios puntos, un punto importante es el de las indemnizaciones. Ahora mira ha vos. quedado claro que las indemnizaciones van a ser más bajas y con un tope, porque de prosperar el proyecto este del gobierno de Milei, las indemnizaciones van a bajar, se calcula un 37,5%, ya que para el cálculo no se incluirán, por ejemplo, el aguinaldo, no irá incluido en el cálculo, las vacaciones, los premios y otros conceptos que no sean de pago mensual. Un perjuicio más para los trabajadores, aparte que de acuerdo a este proyecto del gobierno, las indemnizaciones podrán ser pagadas hasta 12 cuotas y tenemos la certeza de que el empleador la va a pagar en 12 cuotas. Así es. Un trabajador muchas veces, bueno, si perdió el trabajo, lamentablemente contaba con la indemnización para emprender, para ponerse un negocito, para comprarse un auto y trabajar de Uber hoy en día. Hoy va a ser muy difícil porque si tenía que cobrar 10 millones, ahora va a cobrar un 37,5 menos, va a cobrar 6 millones 500 en cuota de 600 mil pesos. Ni, ni para cubrir los gastos del mes le va a alcanzar la indemnización. O sea, todo para un lado y nada para los trabajadores, digamos. Vos sabés que mirando los proyectos que hay presentado en el Congreso de la Nación, porque eso le queremos comentar a la audiencia, en el proyecto de la Nación no solamente está el proyecto de Javier Milei, que es el último que ha ingresado de un poco más de 100 páginas, hay otros proyectos como el de el diputado Milman, el de la diputada Romina Díez. El de Milman es del mes de agosto, el de Romina Díez es del mes de septiembre, y si vamos avanzando los meses han seguido presentando, o sea, el sector libertario viene trabajando en la presentación de forma alternada de proyectos que en diferentes formas se terminan sintetizando todo el proyecto general que ahora lleva mi ley. ¿Y cuáles son los Pero proyectos de Fuerza Patria, por ejemplo? y estamos desconociendo qué es lo que nos llama la atención, que los otros sectores que hoy, salvo la izquierda que sabemos que tiene a través de Miriam Bregman una vocera, digamos, muy clara con respecto al tema de la reforma, pero tampoco hay un contraproyecto, ¿no? Me parece que el de ese sector está esperando el proyecto para introducir modificaciones o oponerse abiertamente. Pero del sector de Fuerza Patria no tenemos una respuesta formal ante las presentaciones ya realizadas, ¿no? Porque estamos hablando del mes de agosto hasta acá, ya por lo menos 3 meses, más de 90 días de presentar un proyecto, tiene que tener una labor parlamentaria. En el caso del de Milman ya tiene el trabajo de varias comisiones hasta la comisión de presupuesto, que O es la más sea, importante. que la mediocridad del peronismo está también en el Congreso. Se nota mucho, se nota mucho. Y mira, una de las cosas que ya había introducido en el proyecto Gerardo Milman era el tema del arbitraje como procedimiento obligatorio, porque vos decís, terminaba la relación laboral y las partes, bueno, se ponían de acuerdo sobre el tema de la indemnización, que es lo que estamos abordando hoy, que es la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores con esa reducción tan importante del porcentaje de la indemnización. Pero eso se va a sumar ahora que vas a ir a un arbitraje como forma obligatoria, es decir, que si no te pones de acuerdo con tu empleador, sí o sí vas a ir a ese procedimiento, ya no hay justicia, o sea, no No, vas ya a ir a no un es proceso, favorable al trabajador. ya no vas a ir a un proceso laboral judicial como lo tenemos conocido hasta ahora. Es un sistema de arbitraje que dice que va a durar 30 días como máximo el procedimiento. O sea, cuando se reglamente tiene que estar los plazos ahí establecidos, que va a tener como carácter de conciliador entre las partes, el patrón con el trabajador, y una vez que se venzan esos 30 días y no hay acuerdo, van a un juicio laboral que no va a durar más de 6 meses. Todo expedito, todo sumarísimo y todo favorable a la patronal. Sí, yo Sí. lo que te quería resaltar es que te venden como el gobierno de Milei, que como si fuera el peor sistema del mundo, el laboral argentino, como si No, fuera el peor sistema para un sistema diseñado contra las empresas, contra quienes dan trabajo, y eso es mentira. Estados Unidos tiene un triple de litigiosidad que Argentina, hay mucho más así juicio sí. de acuerdo a la cantidad de población, y no por eso hay una reforma que perjudique a los trabajadores. También dentro de esta nefasta reforma
me da pena que esta gente que lo apoyaron, el gobierno libertario, lo de las aplicaciones, los chicos de pedido ya, los que trabajan en Uber, son militantes muchos de libertarios, solamente le conceden la posibilidad de ahora de contratar un seguro de vial. Así. Pero le dejan aclarado que ellos pueden decir trabajo en una aplicación, sea una o sea otra, y con eso vas a poder acceder a contratar un seguro vial. Pero no te va a crear a la empresa, a la aplicación no le va a crear ninguna dependencia con el empleado. O sea, estas aplicaciones van a seguir ganando millones y millones de dólares y todo el riesgo lo corren quienes trabajan en las aplicaciones, son los que ponen la moto, ponen el cuerpo, si se enferman no tienen ni obra social o son esas obras sociales de sexta categoría que no les cubren nada con el monotributo. Si se accidentan, quedan parados meses, nadie los protege. Realmente es un desamparo para esta gente que son cada vez mayor la cantidad que trabajan porque es parte de la precarización laboral, es rebuscate con eso, zafa con eso, come con eso, no hay ningún proyecto para que los argentinos tengamos trabajo de calidad, ganemos mejor. Con esta reforma se va a acentuar esa pelea entre tratar de sobrevivir y bajarle el precio al trabajo. Eso es lo que están buscando. Y bueno, se ve que los aportantes de la campaña de Milei le pidieron eso y ahora está cumpliendo. Te agrego datos, digamos, porque el trabajo de la gente que está en las aplicaciones es un trabajo precarizado, ¿verdad? Lo mismo que la gente que está haciendo teletrabajo, todavía el trabajo virtual, que no está regulado como corresponde, que es una demanda y una lentitud de parte del Congreso en trabajar esas protecciones. Ya veníamos de la pandemia con ese déficit del tema del teletrabajo y el cambio en las modalidades y cómo impacta también en la vida psicológica de las personas, sí, porque la salud mental es otro tema, pero todo ese universo de gente precarizada entra dentro de un esquema de inseguridad alimentaria. Y estábamos viendo los números y los últimos informes y hablamos de que por lo menos 20 millones de argentinos están en esa línea de inseguridad alimentaria. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria es decir que no tienen la posibilidad de una comida, estamos hablando de un buen almuerzo, una buena cena, una muy buena comida al día. No la tienen. La gente está en una situación, esos 20 millones de argentinos, de estos 20 millones de personas en nuestro país, están viviendo en condiciones de sobrevivir, de supervivencia, donde saltean la comida. Se les baja la defensa y se van a enfermar de cualquier cosa, más con un gobierno que no promueve, sino que despromueve vacunarse. Entonces, lo que es un atentado a la salud de todos los argentinos. Es una pena que en el Congreso de la Nación haya habido un acto bizarro, porque realmente fue bizarro, organizado por una senadora nacional libertaria, donde mostraba a un sujeto que se le pegaban cucharas en el cuerpo, porque dice que tenía sedimentos que le habían aplicado, que al aplicarle la vacuna le quedaron en el cuerpo. Y todo el mundo sabía que era una persona que tiene una condición que ya apareció por hace 6-7 años en programas de televisión, que se le pegaban las cucharas, pero es por otro motivo, por cuestión de que tiene grasa en la piel. Y se mostró se montó este show debe ser porque el gobierno no quiere gastar en vacunas. Pero esto nos va a llevar a la extinción de miles y miles de argentinos, van a morir sus hijos, seamos responsables, pidamos que haya campaña de vacunación. Hoy la tuberculosis, el sarampión, la varicela, la sífilis, el HIV, cada vez crece entre la población el contagio porque faltan las medidas de prevención adecuadas, falta la vacunación, faltan los remedios que nos protegen de los contagios masivos. ¿Cómo puede ser que esto no se sepa, que esto no tenga mayor difusión? Nosotros estamos contando de este programa para que sepan que nuestra salud está en riesgo, que la salud de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos está en riesgo, de sus nietos, porque no hay una protección a la salud de los argentinos. Pueden verlo ustedes en las redes, cada vez mayor cantidad de gente contagiada de enfermedades que ya estaban erradicadas, y eso se logra con campañas de vacunación, con campañas públicas para evitar los contagios, con campañas donde se entregan remedios a grupos vulnerables y se evita la propagación de enfermedades de todo tipo. Pedimos que las autoridades también sean responsables y que cuiden a toda la población, porque seguramente ellos a la vacuna sí se la colocan. Estamos, analizando el tema de las indemnizaciones, estamos viendo el tema de la precarización, la situación de los trabajadores informales,
informales y los excluidos del sistema, y las novedades de los proyectos de reforma. Estamos hablando de la reforma de la ley marco, que es la ley 20.744. Digo, es importante recordarlo para quienes nos están siguiendo, para que puedan leer. Como bien han dicho al inicio del programa, nosotros tenemos un sistema legal de protección y de garantías constitucionales que es muy bueno, el sistema argentino. Que no funcione tan bien es responsabilidad sí de los organismos de control, habla del Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo y de la justicia, el ámbito de las cámaras laborales que no hacen lo que tienen que hacer. Me llamaba mucho la atención de los proyectos, es que ya no hablan del contrato de trabajo, hablan del CUT, del contrato único de trabajo. Y ese contrato único de trabajo va a tener modalidades, Juan, modalidades por temporalidad, ya, o sea, y hace rato vos decías que hay un montón de gente excluida de la nueva ley. Sí, el proyecto de mi ley ahora amplía el abanico de excluidos, es decir, de quienes no van a ser protegidos por esa ley, ¿sí? Antes teníamos excluido, por ejemplo, las amas de casa porque tienen un régimen propio, el sector de los trabajadores rurales porque tienen un régimen legal propio por sus condiciones de trabajo y demás. Ahora esto se amplía porque toda esta gente que acabas de mencionar de las aplicaciones, la gente de teletrabajo y otras modalidades que surgen a partir de la nueva ley, quedan afuera. Quedan afuera como la gente que tenga contrato por 3 meses, por 6 meses y contrato por proyecto, así se llama, que van a durar 12 meses esos contratos, que no es desconocido para los trabajadores, por ejemplo, en el Estado, y vamos al caso de Tucumán, vamos al área de desarrollo social de la provincia, por ejemplo, donde veíamos siempre nosotros en el boletín oficial, los modelos de contratos duran 6 meses, 8 meses, ¿para qué? Para que los trabajadores no tengan posibilidad de exigir la estabilidad laboral, porque después de los 12 meses, si sigue vigente la ley 20.744, una persona tiene derecho a la estabilidad laboral. Y si le aplicamos el régimen especial de los trabajadores estatales, es otra norma, es otra ley, todavía con más razón. Si trabajas 12 meses seguidos para el Estado es el primero que te tiene que garantizar la estabilidad laboral. Y aquí ya venían precarizando, es decir, los gobiernos ya venían precarizando y hoy lo único que están haciendo es transparentando esa situación, que es gravísimo. Y los gremios, que son los grandes responsables de que esto esté pasando, porque Así no es, están observando en la paritaria, esto no lo están discutiendo, no sé qué discuten, o si aceptan al libro cerrado los convenios que les ofrece el gobierno en ese momento o las mesas patronales en ese momento, pero es muy serio. Sí, mira, principalmente hacia dónde va la economía argentina, para que analicemos qué tipo de trabajos van a sobrevivir en Argentina, tenemos que ver hacia dónde quiere ir el gobierno de Milei, este gobierno libertario. Va hacia 3 puntos solamente: desarrollar la minería, Sí. después todo lo que es energía y después los negocios financieros. Salimos de esos ejes, no va a haber más trabajo, no va a crecer el trabajo para los que trabajan en los conurbanos, ya hablamos la última vez, donde el consumo, lo que es prestación de servicios va a caer un montón. Solamente la macroeconomía pueden llegar a decir, bueno, se vende, se compra más en el país, pero van a ser por los volúmenes de las transferencias que van a hacer estas empresas de energía, de minería o los negocios financieros. El resto de los trabajos lo van a tener chatos, con sueldos bajos, porque no es lo que les interesa. Se necesita que Argentina solamente sea un país que ofrezca al mundo recursos naturales básicos, materias primas, y no quieren que esté desarrollada la industria nacional. Está a la vista, seguimos pidiendo prestados dólares a Estados Unidos, al FMI, al Banco Mundial, al Tesoro de Estados Unidos, emitiendo bonos, y esta gente celebra porque emitieron un bonar al 9% anual. Es terrible un interés al 9% y lo tratan como un héroe a Caputo por emitir 1.400 millones en deuda. Una vergüenza. Es terrible lo que está pasando para que la gente se distraiga, no vean que siguen endeudándose, nos hacen discutir esta reforma que no sirve para nada, pero de paso le sirve a los aportantes de Milei seguramente,
porque se precariza más el trabajo, los trabajadores van a ganar menos. Recordemos, como dijimos, sobre las horas extras, ya hay gente que hace la diferencia trabajando las 8 horas y llegando a trabajar todos los días 12 horas. Ahora, esas 4 horas que le pagan como hora extra no la va a cobrar más como hora extra. No. La va a tener que trabajar y después le van a compensar un día o dos que no trabaje al mes, digamos, o a la semana, pero ya no va a ganar más, va a ganar menos. O sea, esta reforma es para que los trabajadores argentinos ganen menos. Es una mentira. Yo quisiera que el año que viene, si se aprueba la reforma, o dicen que ya va a tener media sanción hasta fin de mes en el Senado, si se llega a aprobar, en un año veamos los resultados. Es una mentira. Esto no va a crecer el trabajo. Lo que va a crecer es la precarización y que las empresas se van a ahorrar un montón de dinero en las indemnizaciones, porque van a pagar un 37,5%, en los sueldos, porque no van a pagar las horas extra. ¿Y cuáles son los beneficios para los trabajadores? Ninguno. Con respecto a esto que acabas de mencionar, el tema de Caputo, el endeudamiento de la Argentina y algunos titulares que hemos visto en estos días sobre sospechas de que el Ministerio de Economía habría recurrido a fondos de los bancos, que son fondos de los depósitos de las personas. Es decir, que no nos sorprendamos que estemos ante las puertas de un corralito porque no puedan devolver el efectivo o los depósitos a quienes están ahorrando, que ya son cada vez menos. ¿Vos sabés que no es descabellado que eso esté pasando? Porque lo observamos en la City tucumana, en la City bancaria, con demoras que están teniendo algunos bancos para pagar, por ejemplo, jubilaciones y pensiones. Afectan las firmas, los están obligando a todos los beneficiarios a actualizar datos biométricos. Digo, de golpe hay un montón de exigencias, pero cuando vos querés ir a retirar el efectivo, no podés, tenés que manejarte con la virtualidad, te exigen la virtualidad. Cada vez hay menos efectivo y te manejan con la virtualidad, o sea, no lo ves al dinero físico, ¿existe el dinero físico ese o no? Esa es la cuestión, y cada vez hay menos forma de controlarlo, digamos. Además, recordemos algo, Milei ganó la elección o tuvo una buena performance para tener los legisladores para las reformas que vienen, porque intervino Argentina, Estados Unidos. Fue una intervención de un estado a otro. Estas personas tendrían que estar presos, Milei, su gabinete, los ministros. No podemos permitir que una potencia extranjera nos ponga dinero para que ellos ganen una elección. Eso fue lo que pasó. Eso fue la pérdida de soberanía. Estados Unidos no lo hace, no hace nada gratis. Y hoy en día Trump se ufana de que Milei ganó gracias a él porque le dio el dinero, que en realidad fue un bluff, que decían que daban 20 millones y terminaron poniendo 2.400. Pero ellos son los reyes de la comunicación, del marketing político, y lograron imponer que El Salvador era Estados Unidos y un exultante presidente Milei. Bueno, hay una guerra, como dijimos, cognitiva, de que manejan a la masa de votantes, usan medios, usan a periodistas conocidos que por dinero realmente mienten y cada vez estamos más endeudados. Yo quisiera que todos saben la cantidad de préstamos que va pidiendo Milei, que superan los 100.000 millones de pesos. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está el oro de los argentinos? ¿Dónde? En rutas no, en nuevas escuelas no, en mejores salarios tampoco, en mejor salud tampoco. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Fugado del país, fugado por ellos mismos, en el 3% de Carina, en la criptoestafa. Bueno, todos esos temas se tapan con otra cosa, porque es un nuevo mundo, el mundo de la comunicación. En el sobreprecio de las compras, como el tema de los aviones, el tema de los medicamentos, todo lo que sea bienes que el Estado tenga que adquirir y sobrefacturado al 800%, al 1000%. Además de todo eso, hay una reforma laboral donde todo es para la patronal. No tenemos nada contra la patronal ni contra el empresario, que es uno de los motores del crecimiento de un país, sino que no hay nada para el trabajador. Va a haber menos salarios, menos indemnización, más horas de trabajo, más precarización laboral, menos derechos, cuando los estados deben procurar cada vez que su población viva mejor, que los trabajadores ganen más. Argentina va al revés de lo que hace el mundo, retrocede un siglo en materia laboral.
Mira vos lo que acabas de decir, y ya que lo tenemos acá al convenio 47 de la OIT, que dice específicamente como uno de los principios de la reducción de las horas de trabajo a 40 horas semanales, que eso fue pactado en 1935 en la OIT, tenía como objetivo que no haya ninguna disminución en el nivel de vida de los trabajadores, es decir, que bajando las horas de trabajo se tenía que asegurar que los ingresos, es decir, que los salarios le permitan a un trabajador tener una vida digna a él y su familia. Entonces los gobiernos tenían que determinar los mecanismos de cómo iban a hacer, y eso lo tenían que hacer en un breve plazo. Ha demorado más o menos 20 años en aprobarse el convenio, pero ya está vigente, y la Argentina, en vez de ir hacia ese convenio y cumplir con ese pacto internacional, va hacia el otro lado. Volvemos antes de 1930. Los países están retrocediendo en horas de trabajo, cada vez reducen a 40 porque están horas. Cumpliendo con esto. Y no solo eso, sino que se sostiene el trabajo, se paga mejor o se paga lo mismo, se reduce las horas y otras personas pueden entrar a trabajar. Acá se aumentan las horas de trabajo. Si aumentamos las horas de trabajo, menos gente va a trabajar. Y si se extiende la edad jubilatoria, todavía menos, posibilidad de que alguien deje su trabajo, porque si no se puede jubilar en la edad que ya está prevista y se pretende ampliar, o es llevarse hasta los 70 años el inicio del trámite jubilatorio, con la excusa de que la gente vive más, pero no tiene mejores condiciones de vida, porque si no tiene para comer todos los días, ¿cómo llega una persona a los 50, a los 60 años enfermo? Así con es. un cuerpo totalmente necesitando de mucha atención médica, y no da para seguir trabajando. Te quería comentar algo, Juan, y a la audiencia también, porque vos has dicho hace rato el tema de las indemnizaciones, y que en el proyecto hablan de dos cosas: del seguro que va a tener como concepto el despido, un seguro de despido, que va a tener un porcentaje acumulativo, y que ese porcentaje lo va a aportar el trabajador con el patrón, y que entre ambos llegarían al 8% de lo que gane por mes. Pero si los contratos van a ser temporales de 12 meses, ¿de cuánto va a ser la indemnización al final de la persona? Del 90% del mejor de los sueldos. Además, ¿quién va a manejar esos fondos? Están promoviendo que sean capitales, sean Sí, fondos privados, sean sí. privados los que manejen. O sea, o volvemos a los amigos de la finanza, a los amigos de Caputo, a los amigos de Milei. Sí. Negocio para pocos y hambre, miseria para muchos. Y con respecto al tema de la reforma previsional, primero vos lo habías analizado en el mes de abril, el tema de la eliminación de las categorías de tributantes, ¿verdad? Que era el tema del monotributo, que va a desaparecer y va a afectar a más de 2 millones de personas. En la Argentina, en Tucumán, eso sería cerca de unas 150.000 personas, más o menos se estima. Pero se escuchan alarmantemente las respuestas de algunos trabajadores profesionales. Hablemos, por ejemplo, de abogados o contadores o otras profesiones que están colegiadas, como ingenieros, arquitectos, que dicen: está bien que desaparezca el monotributo, porque al definitiva yo trabajo y me termino jubilando igual que un ama de casa que puede comprar una moratoria. Mirá, una respuesta, que vos escuchás de los profesionales, en lo que uno anda todos los días. La insensibilidad de los profesionales por un lado, pero además que ellos no son sinceros. ¿Por qué? Porque estas profesiones tienen cajas profesionales. En el caso de los abogados en Tucumán, si además están inscritos como monotributistas, tienen que aportar a su caja profesional. Es decir, dejan de ejercer la profesión de abogado y tienen un ingreso por la caja profesional, además de la jubilación. O sea, hay una hipocresía de parte de estos sectores profesionales hacia el tratamiento que se le está dando, y van llevando el discurso, y los puedes escuchar en la puerta del ANSES a los abogados que van acompañando a sus clientes, que le dicen: sí, si desaparece para nosotros es mejor, porque esto nos beneficia. Pero en realidad lo que no están viendo es que
Javier Milei, con su proyecto de ley, avanza también hacia la libertad del ejercicio profesional. Van a Ya lo dijo, desaparecer los los colegios de profesionales. martillero, de enfermero, de Se abogado. va a terminar y con eso se acaban los privilegios del sector, porque esas cajas también van a Sí, desaparecer. pero lo que pasa es que va a haber un descontrol. ¿Quién va a controlar si sos o no abogado? Va a haber un registro público, dice que ¿Quién va a controlar un el registro público? Si no quieren gastar en organismos de control. Y Ni bueno, siquiera se controla a las empresas de celulares. O sea, esto va a ser un macondo de cualquiera. cualquiera va a poder Así ejercer. es. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado en estos especiales de Llevando Giles. La señora Miriam Suárez, soy Juan Rivadeneira. Esperamos que estos comentarios que hicimos sobre la realidad, especialmente sobre la reforma laboral, ustedes lo amplíen, busquen información, analicen, no se dejen llevar por la corriente, no crean en todo lo que dicen algunos medios, busquen realmente lo que dice la ley, protejan sus derechos. Muchas vidas se dieron para que tengamos derechos, más que nada laborales también. Mucha gente de bien puso su tiempo y hoy en día nos lo quieren quitar en beneficio de unos pocos. No estoy hablando que se lo van a quedar los empresarios, el dueño de la pyme, no. Es para otra gente, digamos, que maneja grandes volúmenes de empleados, grandes empresas o a sectores determinados. O sea, nos quieren pobres para que seamos dominados. Por favor, nos pueden encontrar en nuestras redes, pongan me gusta, comenten, critiquen y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, a seguir defendiendo la democracia porque estamos conmemorando un aniversario más de la recuperación de la democracia en Argentina. Valoremos que somos ciudadanos, en gran parte del mundo está gobernado por dictadores, valoremos que todavía tenemos una bandera, que cada día la están vendiendo más y más, no nos dejemos avasallar por otras potencias, cambiar una potencia por otra. Les pedimos que seamos patriotas, resistamos, defendamos nuestros derechos. Por favor, defendamos nuestros derechos como ciudadanos y especialmente como trabajadores. Así es. Bueno, Juan, nos vemos en el próximo programa para seguir analizando lo que continúa con la reforma, porque además de la reforma laboral va a venir de la mano de lo que ya habíamos explicado que va a ser la reforma educativa, que lo vamos a profundizar. La reforma del Código Penal. La reforma del Código Penal, son todas las reformas y es lo que nos va a tener en tema, porque es el modelo de país que nos propone esta gestión del presidente Javier Milei. Mediocre y sometida de Javier Milei. Así es.